implementadas por Estados Unidos. Ya sabe que todo depende de cómo se levante Donald Trump. Y ayer dio un drástico giro porque resulta que, pues en cuanto a la imposición de aranceles que pues han conmocionado también a todos los mercados a nivel mundial, había dado a conocer aranceles. Una hora después, dijo que a 60 países les daba pues una suspensión de 90 días, como una prórroga pues de 90 días a estos países a donde ya iban a entrar en vigor algunos aranceles, pero a China no, y de hecho los elevó los aranceles a 125%. Ya está en la línea Eduardo Torreblanca, periodista y analista financiero, que nos tiene todo el análisis. Buenos días, Eduardo. Gracias, Livia, gusto en saludarte. Buenas tardes, buenos días a todo tu auditorio. Buenos días. Así entonces Donald Trump dice, damos una pausa de 90 días a estos países, pero a China les incrementamos los aranceles. ¿Cómo ves? A mí me parece que es muy claro cuál es su preocupación real está en China. China es la segunda economía en el mundo, no está muy lejos de la economía de Estados Unidos, ha hecho un gran trabajo China desde la década de los 70. Era una nación muy pobre, de las más pobres en el mundo, y hoy es una nación que ha recuperado de la pobreza a más de 400 millones de seres humanos y tiene un nivel de producción y sobre todo de inversión en infraestructura admirable, ejemplar y en muchos sentidos muy superior a lo que ha invertido Estados Unidos en su propia infraestructura. Y a mí me parece que por ahí va el asunto. Ahora, el dar una pausa de 90 días con un arancel de 10%, más se me antoja de que, señor, vamos a tratar de ordenar el desastre que ha ocasionado Donald Trump a nivel internacional, más que hablar de una estrategia deliberada que hable de que primero vamos a aplicar los aranceles, vamos a generar pánico en los mercados, cuando empiecen a solicitarnos negociaciones en específico, entonces damos unos 90 días de plazo para negociar con calma con cada una de las economías. En realidad a mí me parece que el señor toma decisiones muy aventuradas, muy precipitadas, así es él en lo personal, así ha sido diagnosticado por especialistas desde su primer mandato presidencial. Se sabía que era una persona con una gran tendencia o propensión a la inestabilidad mental. Es un tipo megalomaniaco que piensa que él siempre tiene la razón en todos los sentidos, muy majadero. Ya ven ustedes cómo se ha comportado y cómo se Sí. ha referido a los países que han ido, según esto, a besarle el trasero. Eso es inconcebible en un mandatario y menos de Estados Unidos. Y yo creo que lo que ha hecho él es tratar de poner un poco de orden, o que su equipo de trabajo, que tampoco es un equipo de trabajo experimentado, ponga en orden lo que ha descompuesto de la economía internacional. Y me parece que no es aventurado pensar, Nidia, que Donald Trump en lo específico y Estados Unidos en lo general sean las partes más afectadas por esa estrategia lo que procura es reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el mundo y que alcanza el 1.3 trillones de dólares americanos a cierre del Ujú. 2024. Y en términos reales, ¿qué tanto? Porque ahorita mencionabas, pues estamos hablando de dos economías muy importantes en el mundo, nos dabas datos sobre cómo ha crecido China durante los últimos años, durante las últimas décadas. ¿Qué tanto le falta a China para emparejar o superar a Estados Unidos, o ya está a su nivel, o ya lo superó en términos económicos? Mira, al cierre del Ujú. 2025 se estima que la economía de Estados Unidos tenga un valor, es decir, que la riqueza que se genera en su economía alcance los 30 trillones de dólares americanos, 30 trillones. China hoy se encuentra ya tocando la puerta a los 20 trillones de dólares americanos, es decir, sigue siendo la segunda economía en el mundo, pero tiene una infraestructura y ha invertido muchísimo en infraestructura, muy por encima de lo que lo ha hecho la Unión Americana, y no sería raro pensar que en 5 o 6 años más ya China sea la primera economía en el mundo. Y yo creo que eso es lo que teme Estados Unidos, la segunda economía con prácticamente 20 trillones de dólares americanos, Estados Unidos con un valor de 30.3 trillones, según los datos que estiman el nivel de
valor de las economías al cierre de este año. Canadá, por cierto, tiene un valor estimado para finales de este año de 2.3 trillones de dólares americanos, y si ustedes preguntan por México, México tiene o tendría a finales de este año un valor de 1.8 trillones de dólares americanos. Yo creo que Estados Unidos sabe perfectamente bien que China es una potencia que la va a rebasar, y permíteme tomarme un par de minutos más para explicarle Sí, a tu radioescucha un asunto que es muy importante y que pocas cosas y pocas personas saben. En la década de los 70, Jiang Zemin, que fue un burócrata de pelo intermedio, después fue, si no mal recuerdo, alcalde de Beijing y llegó a la presidencia de China. Pero en los 70, a mediados de los años 70, Jiang Zemin vino a la República Mexicana a recorrer toda la frontera entre México y Estados Unidos. Estuvo cerca de 6 meses, y eso me lo dijo quien atendió a Jiang Zemin durante ese largo traslado en la frontera, conociendo al detalle el programa de maquila de exportación del gobierno mexicano, hablando con presidentes municipales, con gobernadores, hablando con líderes sindicales, con directores de empresas, con agentes aduaneros, con empresas que estaban vinculadas con la exportación. Peinó toda la frontera, después se va a China, en una reunión convoca a las personas más vinculadas con todo lo que implicaba políticas de exportación, de producción y de exportación, lo establece en cerca de 3 meses, explica al detalle cómo funciona el programa de maquila de exportación mexicana. Después se rompen esos grupos de personas, se rompen, cada quien va a sus respectivas oficinas, y 3 meses, 4 meses después de esas exposiciones de cómo funcionaba el programa de maquila de exportación en México, China conformó su programa de maquila de exportación. Es decir, el éxito que convirtió a China como fábrica del mundo deriva de la experiencia mexicana en la maquila de exportación. Claro, wow. ellos lo hicieron en serio, no se fueron a medias tintas, y eso ha hecho que China sea hoy, por mucho, la fábrica del mundo. No queremos ser potencia porque no queremos, Eduardo. Sí, Entonces, sí. definitivamente. Oye, qué bueno que tocas este punto. Fíjate que más adelante aquí en este espacio nos presentará una compañera un reportaje sobre la presencia de negocios chinos acá en Sonora. Y estaba viendo particularmente que en Ciudad de México, en el centro histórico, por ejemplo, ya un 20-30% de los negocios son chinos, los establecimientos. Es decir, el impacto de la economía china no solamente está, preocupando a Estados Unidos, sino que ya vemos que organizaciones, organismos de comerciantes en lo local o en lo nacional acá en México también han mostrado, de cierta forma, una preocupación por esto. ¿Qué opinión te merece? Ya que estamos Mira, hablando del tema, ¿no? sí, Ujú, mira, es muy importante lo que mencionas. ujú. Por ejemplo, Tepito, que es una Ajá, zona estratégica fundamental del comercio ilegal en el país, no solamente en la capital, ya pertenece a chinos, ¿eh? O sea, ellos no llegaron a rentar, inicialmente llegaron a hacerlo así, a rentar, y después lo que hicieron fue empezar a comprar las propiedades. Hoy China está en Tepito, China está dominando. A espaldas de Palacio Nacional, o sea, no estoy hablando de Xochimilco, de la del Valle, del Iztapalapa, estoy hablando de a espaldas del Palacio Nacional, hay una comunidad coreana y china muy fuerte que es propietaria de las tiendas que están a la vuelta de la esquina de Palacio Nacional, o sea, a la vuelta de la manzana, ahí están los chinos y los coreanos. China tiene una serie de apoyos, no lo dicen con toda franqueza, de manera muy amplia, pero China tiene comunidades económicas, comunidades financieras que apoyan la llegada de familias chinas a distintas ciudades en el país, y supongo que también será lo mismo en América Latina, en donde llegan una familia de 4 o 5 miembros y de la noche a la mañana se establecen en un centro comercial donde está Liverpool, donde está Palacio de Hierro, donde está fábricas de Francia, o donde está Suburbia, o sea, no estamos hablando de plazas chafitas, estamos hablando de plazas formalmente y legalmente constituidas y de lujo, de buen nivel de compra. Ahí se establecen, por ejemplo, en las zonas de comida rápida.
Y yo lo sé porque trabajé con y llegué a hacer una relación, digamos, relativamente amistosa con uno de ellos, que llegaron a México sin saber inglés y sin saber español. Tú le Ujú. decías en la comida rápida de China que por favor no te pusiera tanto arroz y parecía que entendía lo contrario porque le ponía con más fuerza. Bueno, al poco Sí. tiempo, a los pocos meses, ya estaban albureando, ¿eh? Y no solamente sabían ya el idioma español rústicamente, sino también te albureaban. Esas familias vienen financiadas, llegan a este país y tienen un préstamo de una comunidad financiera para que se establezcan en alguna plaza y puedan tener ahí, iniciar un negocio. O sea, esas familias llegan sin saber el idioma, sin Ujú. saber el inglés, sin saber nada más que cocinar sus platillos y de la noche a la mañana, hoy te digo, en Cuautla, que está a 10 kilómetros de casa de ustedes aquí, y yo estoy en Morelos, en Cuautla hay una plaza, los atrios, los primeros que se establecieron en la zona de comida rápida fueron dos tiendas chinas, dos Ujú. negocios chinos de comida rápida. Los dos, hasta la fecha, los dos sobreviven desde el principio de la plaza y se han muerto los de las tortas, los de los tacos, los de las garnachas, los de las quesadillas, los de comida mexicana, los de carnes especiales, todos esos han ido tronando, pero ellos dos se mantienen abiertos hasta la fecha. Está muy interesante todo esto que nos compartes. Por acá en redes sociales nos están diciendo, a propósito de lo que nos estás compartiendo, que China invierte en infraestructura y que además el éxito también de los negocios radica en sus bajos costos, en la innovación y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo sabemos, que por eso también son negocios, pues, que son muy buscados por la población en general. Sí, sí, mira, han hecho bien las cosas, se sacrifican y trabajan todos los días, todo Ujú. el tiempo están trabajando, dándole durísimo, y esa es parte importante de su éxito. Perfecto. Oye, Eduardo, y ya por último, a ver, estos, ya por último, regresando al tema inicial, que nos vamos de una cosa a la otra, pero todo está relacionado al final de cuentas. Estos países, entonces, a los que Donald Trump le dio una prórroga de 90 días, ¿los van a tener como a México? Mira, México, estamos equivocados si pensamos que ya la libramos. O sea, nosotros vamos ya Ujú. cargando arancel al acero, al aluminio, tenemos también próximamente al sector automotriz, también al sector de autopartes a partir del mes de mayo. O sea, nosotros estamos condicionados a los éxitos en cuanto al combate al fentanilo específicamente y el control de la frontera en cuanto a migración se refiere. Yo creo que lo más delicado que tenemos ahí, tenemos muchas cuentas que Estados Unidos va a aprovechar para sacar adelante lo que a él le interesa. Yo creo que el asunto de los grupos de narcotraficantes, de la delincuencia organizada, es lo que más le preocupa a Estados Unidos con justificadísima razón. Y te voy a decir una cosa que como mexicano me da mucha tristeza, qué pena que haya sido una persona loca como Donald Trump, extranjero, norteamericano, el que venga a resolver un problema que debimos haber resuelto desde hace muchos años, los mexicanos, impidiendo que los grupos de la delincuencia organizada no tomen no solamente las calles, las plazas, las noches, sino también incluso posiciones en los gobiernos, no solamente municipales, estatales, incluso federales. Bueno, pues ahí está. Eduardo, agradecerte infinitamente la intervención en este espacio. Como siempre, un gusto poder escucharte, saludarte. Muchísimas gracias, excelente Al día. contrario, Nivia, gracias a ti y a tu auditor, que tengan un buen día. Eduardo Torreblanca.